Vamos con nuestro invitado, querida Astrid. Ya está en la línea don Ramón Ivonne Núñez, ministra. Nuestro invitado. Nuestra invitada, sí, la ministra de Trabajo. Me invité, Dios mío, ¿eh? Doña Ivonne, buenos días, doctora. Muy buenos días. Un saludo. Un abrazo inmenso a la distancia. Igualmente, otro en doble vía para usted. Bueno, cuéntenos esto de las leyes por hora, que yo personalmente todavía no entiendo la ecuación que usted hace, a ver si nos la explica y me saca de la ignorancia. Yo sé que las matemáticas no nos gustan. A mí tampoco. A mí me fascina, por eso es que todavía no las entiendo. Pero el mundo de la matemática es hermosa y déjeme decirle que incluso en la administración de justicia existen sentencias donde se aplican fórmulas. Me refiero a la fórmula del peso. La Corte Constitucional del Ecuador la aplicó alguna vez en un caso de una persona con discapacidad. Y es muy común el uso de la fórmula del peso en sentencias del Tribunal Constitucional de Perú, como se llama allá. ¿Qué significa la ecuación? Numéricamente significa escoger la mejor fórmula que dé como resultado los mejores valores a fin de poder tener un resultado que tenga como finalidad básicamente el reconocimiento de todos los derechos que se encuentran consagrados no solo en la Constitución, sino en el Código de Trabajo y que deben ser obligatoriamente pagados por el empleador a favor del trabajador. Nosotros tenemos un salario básico unificado. Esa es la base de la fórmula. Ese salario básico unificado se tiene que dividir para 160 horas. Yo no he escogido las 240 horas, que es la fórmula que aplica el Código de Trabajo, porque allí se habla de un trabajo o una jornada laboral regular. Esta es una jornada de trabajo especial, porque solo es por horas. ¿Qué escoge el ministerio? El ministerio escoge 160 horas en la división. ¿Por qué 160 horas? Porque se trabajan 8 horas diarias. A 5 días de la semana son 40 horas. Se multiplican por 4 semanas que tiene el mes, entonces ahí tengo 160 horas. Esa división me da como resultado $2.875. El ministerio la redondea a 2.88. Ahí tengo la base. De esa base hay que sumar los proporcionales de los 13º, 14º y el valor correspondiente a las vacaciones. Ese resultado me da a mí 3.797. El ministerio lo redondea a 3.80. Muy bien, ahí tengo la base. Esa es la base, 3.80. Pero aquí viene algo que es muy importante. Si la persona que es contratada por la Corte Constitucional en la decisión de su dictamen, que debemos agregarle por primera vez, se le tiene que pagar si trabaja de acuerdo a lo que establece el artículo 55 del Código de Trabajo, esto es, si labora en horas suplementarias, se le tiene que hacer el recargo del 50% del valor hora a la hora pactada y el 100% si trabaja en horas extraordinarias. Estas son pues las de los días sábados y domingo y pasadas las 12 de la noche. Vamos a tener, en un ejemplo sencillo, si el joven, hombre o mujer, trabaja un día sábado o un día domingo, su hora de trabajo oscilará por encima de los $6. Doctora Núñez, y en este sentido, lo que se busca, usted te ha dado cuál podría ser la base, una base mínima de $6. Algunos analistas también en temas laborales dan $1 menos, dice que podría estar por encima de los $5, pero, o en $5, perdón, pero lo que se busca aquí es un poco eliminar esta informalidad, porque si hablamos de, por ejemplo, incluir en esta base el tema de vacaciones y el tema de horas extras, lo que se busca es la formalidad y al mismo tiempo aumentar el número de afiliados también en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o sea, una cadena virtuosa que a la final ayude a mejorar el empleo, a ampliar la empleabilidad, pero también al IES.
Sí, me gusta su análisis, que es un análisis más que una pregunta, porque eso es lo que el Ministerio de Trabajo ha planteado en esta pregunta y que fue una iniciativa del señor presidente Daniel Noboa Sin. Nosotros enfocamos incorporarlos al mundo de la formalidad, que los informales vengan al mundo de la formalidad para que gocen de seguridad social y del pago de todos los derechos que por ley le corresponden. Y que finalmente, este es el concepto básico del retorno al contrato por hora, que sí lo tuvimos antes del 2008 en el Ecuador y que sí existe en la actualidad en el Código de Trabajo bajo la denominación de jornada parcial permanente. Sí lo tuvimos. Lo importante es que finalmente en el Ecuador el derecho al trabajo, que es un derecho constitucional y también es un derecho humano, sea posible, sea realizable, finalmente se le pueda cumplir en el Ecuador. Ese es uno de los principios básicos que plantea el señor presidente Daniel Noboa Sin. El derecho al trabajo que sea posible para quienes lo necesitan, porque en el Ecuador existen más de 3 millones de personas que se encuentran desempleadas y que están listas para entrar al mercado formal laboral. Ministra Núñez, un saludo. Ministra, temores que hay cuando se habla de reformas laborales de contrato por hora. Por ejemplo, de que tal o cual empleado sea regresivo en los derechos, que sean contratados solo ciertas horas y en horas que se les volvería imposible conseguir otro trabajo por horas también. Se les distribuiría en horarios donde habría más demanda, pero no les permitiría movilizarse a otro trabajo y eso dificultaría enormemente y menguaría los ingresos. ¿Qué respondería ante esos temores que siempre hay ante el tema de contratación por hora, por ejemplo, los dos que le he planteado? Los cambios generan temores, generan también miedos. Es normal, y no solo en una enmienda constitucional, porque nosotros vamos a una enmienda constitucional e iremos también a una reforma laboral en el retorno del contrato de trabajo a plazo fijo. Tenemos dos temas, el uno es una enmienda y el otro es una reforma. Siempre hay temores, pero eso es el previo. Cuando ya pasamos el umbral de la reforma y pasemos también el umbral de la enmienda, esos temores quedan liberados y tengan la plena seguridad que vamos a tener una historia diferente en el mundo laboral, en el mundo de la seguridad social y en el mundo de la constitucionalidad, finalmente del derecho al trabajo en nuestro país. Ministra Núñez, ya pasando a otros temas, ¿se va a enviar algún tipo de proyecto económico urgente relacionado al trabajo? Estamos viendo cómo el presidente Daniel Noboa envía proyectos que están relacionados a diferentes crisis en las cuales en estos momentos nos enfocamos, pero aunque la reforma laboral esté pendiente, se tiene planteado enviar algún proyecto hacia, o sea, que tenga que ver con su ministerio, o tal vez buscar otro mecanismo para reformar también el Código Laboral? Voy a empezar respondiendo a la última pregunta. El ministerio, a través de esta ministra, con la compañía del viceministro de Trabajo, visitamos ya la Comisión de lo Laboral y Social del Congreso, como se llama ahora Asamblea Nacional, a fin de iniciar el proceso de un nuevo Código de Trabajo en el Ecuador. ¿Por qué? Porque la Asamblea anterior ya había dado paso a sendas discusiones y debates en esa comisión, donde se recogieron opiniones de cómo debe ser el nuevo Código de Trabajo. Allí justamente participó el doctor Tito Palma, quien es actualmente el viceministro de la participé yo, que cosa la vida y gracias bien a la vida y a la política que hay en el Ecuador de nuevos liderazgos. Hoy formo parte de un gabinete con un presidente que le está demostrando al Ecuador y a la comunidad internacional que es un verdadero líder. Siendo ahora ministra de Trabajo, evidentemente que nosotros desde el ministerio y de la mano con el señor presidente, como hemos conversado con él, vamos a impulsar que finalmente en el Ecuador se expida un nuevo Código de Trabajo que va a tener como fundamento esencial las nuevas modalidades
las nuevas modalidades de trabajo. De tal manera que nosotros estamos laborando de la mano con la Comisión de lo Laboral y Social, que la preside la asambleísta. Modalidades que pasarían ya las 40 que tenemos actualmente. No, si usted me habla de una modalidad que pasa de 40, la respuesta es que no. Nosotros tenemos firmado con la Organización Internacional de Trabajo el convenio internacional que habla de las 40 horas semanales de trabajo. Para hablar de un aumento de horas de trabajo, eso pasaría por una reforma. Y esta ministra se va a oponer rotundamente. Más bien, el mundo actual, el mundo laboral, y en Europa se lo está aplicando la reducción de la jornada laboral a 38 y 36 horas. Por parte de esta ministra nunca va a haber una propuesta que no cumpla con los convenios internacionales suscritos con la OIT y con nuestra Constitución. Por lo tanto, eso no va a ser posible en el Ecuador. En las otras preguntas formuladas por usted, permítame señalar lo siguiente. Nosotros tenemos en este momento aprobada, que fue la primera ley económica urgente enviada por nuestro presidente, que hace relación a los trabajos formales con deducciones tributarias para el sector empresarial de los jóvenes, hombres y mujeres, comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Pues esa ley que fue aprobada, que se encuentra en vigencia, arroja hasta el día 17 de enero de este año, inscritos en el Ministerio de Trabajo 21,000 contratos de trabajo comprendidos en estas edades. Y el día de ayer ya se expidió, en menos de 60 días, este gobierno ha expedido ya el primer reglamento, su primera ley. Esa es la forma de trabajar del gobierno del presidente Daniel Noboa. Sí. Tenemos otra ley en materia laboral y el día de ayer seguimos avanzando con lo que nos corresponde como ministerio rector. Me refiero a la ley Violeta. Nosotros expedimos ya en el mes de enero el acuerdo ministerial número 13 del año 2024, que hace relación a los planes de igualdad, y extendimos un plazo hasta de 6 meses para que el sector público y el sector privado le entreguen al Ministerio de Trabajo los planes de igualdad que consisten en la incorporación de la mano de obra femenina a los trabajos. Tenemos otra ley que fue aprobada recientemente en el legislativo que hace relación a la igualdad salarial. Por tanto, el Ministerio de Trabajo labora constante y permanentemente con todos los sectores, tanto de trabajadores como el sector empresarial, para el cumplimiento de todas estas normativas legales que ya tienen plena vigencia en el Ecuador. Ministra, hay anuncios de despidos, de rebajar la nómina de funcionarios públicos. Se habla de Petroecuador, se habla de ciertos ministerios, inclusive hay cargos que ganan más que el propio presidente de la República. ¿Se darían estos despidos? ¿Cómo se darían? ¿Qué plazo se ha puesto el Estado para hacerlo? Primero, el presidente de la República, Daniel Noboa, en ningún momento ha establecido, tampoco lo ha hecho el Ministerio de Trabajo, una política de despidos intempestivos. Eso no lo ha dicho el presidente ni tampoco la ministra de Trabajo. Lo que nosotros estamos terminando de hacer un estudio de análisis, y el día de hoy nos han hecho llegar un estudio también de análisis de varios profesores académicos y economistas de una importante universidad de la ciudad de Quito, respecto a qué, a la optimización del personal, es decir, trabajadores, y a la optimización de los recursos. Pero si queremos entrar a un mundo más profundo, que es el mundo numérico, de cuánto le significa al Estado como gasto, yo puedo señalar lo siguiente. Nosotros en el Ecuador tenemos una ley que se llama la famosa LOCEP. En esta LOCEP se incorporó una modalidad de trabajo que se conoce como contratos ocasionales, que eran diseñados para darles contrato a personas en el sector público por un tiempo determinado, un máximo de 1 año. Sin embargo, estos contratos ocasionales
durante más de 10 años se convirtieron en contratos permanentes y en contratos definitivos, rompiendo la norma, el criterio básico de que el contrato de servicios ocasionales era temporal. ¿Cuánto le significa al Ecuador el pago de los contratos de servicios ocasionales? Significa 1.160 millones de dólares al año. Aquí es cuando esta ministra se pregunta, en el ataque constante que le han hecho al Código de Trabajo, ¿qué daño le ha ocasionado el Código de Trabajo que no le haya ocasionado la LOCEP en materia económica? ¿Qué daño le ha ocasionado el Código de Trabajo? Y yo pregunto, eliminemos el 13º y todos nos vamos a oponer a que se elimine el 13º porque ahí existe un concepto social y humano cuando se creó el 13º. Esta norma le representa al Estado ecuatoriano ese valor. ¿Cuál fue la disposición del señor presidente Daniel Noboa en el mes de noviembre al ministerio respecto a los contratos ocasionales? Que se den por concluidos todos los contratos ocasionales que fenecían el 31 de diciembre del año 2023, con excepciones, dijo el señor presidente, con excepciones, porque él tiene una política social y laboral extremadamente clara. Ok, ministra. Él señala lo siguiente, sin relación a los derechos laborales adquiridos. Nosotros hemos respetado a las personas que están en mujeres en estado de gestación, a personas con discapacidad, a las personas que tienen enfermedades catastróficas. Se han desvinculado hasta el día de hoy 160 personas porque los contratos ocasionales concluyeron el 31 de diciembre. Todo análisis se hará con la menos afectación en materia, primero, contractual, y segundo, si toca asumir la responsabilidad económica, el gobierno lo realizará. Muy agradecido, Ivonne. Doctora Núñez, una gran mañana para usted, señora ministra, un gran día. Y bueno, espero que siga calculando ¿cómo se llama? Las distancias en el tiro que usted tanto ama, el disparar. Un abrazo inmenso, querido Ivonne, una gran mañana. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, siempre dándole a la diana. No se olvide que eso es una técnica y se desarrolla con el tiempo. Un abrazo inmenso, oiga, cariño a su hijo. La hora que